2026 no es un año cualquiera, no es una cifra lejana ni un recurso dramático. Es un umbral, un punto de cruce donde fuerzas políticas, sociales, económicas y humanas comienzan a chocar de manera visible. Y lo inquietante es que ese cruce fue descrito hace siglos por un hombre que nunca conoció América como nación moderna, pero que entendía algo esencial: los imperios cambian, los pueblos resisten, y ciertos territorios cargan con un destino más pesado que otros. Nostradamus escribió sobre tierras marcadas por el encuentro de símbolos opuestos. Habló del ave dominante del norte y de la serpiente antigua del sur, no como animales literales, sino como fuerzas: poder contra identidad, dominio contra memoria. Y cuando esas fuerzas se rozan, la tierra no permanece intacta. Tiembla, se reacomoda, se transforma. México es esa tierra. Durante siglos ha sido conquistado, dividido, presionado, utilizado, admirado y temido. Ha sido colonia, frontera, socio incómodo, muro humano y mercado estratégico. Y cada vez que el norte endurece su postura, México no desaparece, cambia, se endurece también, aprende, resiste. Ahora el escenario vuelve a tensarse. Desde el norte la figura del líder fuerte regresa con discurso duro, con promesas de control, con amenazas envueltas en patriotismo. Un liderazgo que ve fronteras como heridas que hay que cerrar y personas como cifras que hay que mover. Y al mismo tiempo, del lado mexicano, surge una nueva etapa política que busca interlocución, presencia internacional y legitimidad en un tablero cada vez más agresivo. Nostradamus habló de un tiempo en el que el poder del norte se miraría a sí mismo encerrado, no necesariamente por muros físicos, sino por sus propias decisiones. Un tiempo en el que el líder que se creía invencible sería imagen de caída, de juicio, de límite, no porque el mundo lo destruyera, sino porque el mismo peso de su discurso lo rodearía. Y al mismo tiempo, vio a una figura del sur hablando en la capital del poder, no como súbdita, no como espectadora, sino como voz firme. Una mujer portando palabra, donde antes solo había imposición. Una escena que no habla solo de personas, sino de cambio de dinámica. De un sur que ya no baja la cabeza tan fácilmente. 2026 es el año donde esa tensión se vuelve visible. Las decisiones migratorias endurecidas no serán solo política, serán drama humano. Familias partidas, regresos forzados, ciudades mexicanas absorbiendo oleadas de personas que vuelven con experiencia, con heridas, con rabia y con ganas de reconstruir algo propio. Nostradamus vio expulsiones que parecían castigo, pero que terminaban sembrando transformación. Manos que regresan no vacías, sino cargadas de conocimiento. Al mismo tiempo, la presión económica se intensifica. Aranceles, restricciones, condiciones impuestas. El comercio se vuelve arma silenciosa. Y México, que durante décadas dependió de un solo gran socio, comienza a mirar hacia otros horizontes. Oriente-Sur, alianzas que antes parecían lejanas, ahora se vuelven necesarias. No por ideología, sino por supervivencia. Pero todo esto ocurre mientras el país enfrenta sus propias fracturas internas. El agua comienza a faltar donde antes sobraba. Las ciudades crecen más rápido que sus recursos. La tierra reclama lo que se le extrajo sin medida. Nostradamus habló de sed, no solo física, sino social. Sed de justicia, de estabilidad, de sentido. Y esa sed empuja a los pueblos a cambiar o a romperse. Los movimientos de la tierra no son solo sísmicos, son sociales, son culturales, son espirituales. Viejas estructuras comienzan a crujir, instituciones cuestionadas, autoridades observadas con lupa. Y en medio de todo, la gente común intenta sostener su vida diaria, mientras el suelo simbólico se mueve bajo sus pies. Pero aquí aparece algo que muchos no ven. Cuando la presión externa aumenta y el futuro se vuelve incierto, México no solo se defiende, se reencuentra. La identidad, la memoria, la cultura profunda comienzan a emerger con fuerza. No como folclor decorativo, sino como raíz. Lenguas que regresan, tradiciones que se revalorizan, comunidades que se organizan, arte, música, palabra y ritual que vuelven a ocupar espacio.
Nostradamus habló de pueblos antiguos que recordarían lo que los imperios olvidaron. Y eso está ocurriendo, no como rechazo al mundo moderno, sino como equilibrio. Tecnología junto a tradición, innovación sin pérdida de alma. Un intento, todavía frágil, de no repetir el mismo modelo que ha llevado a otros al agotamiento. 2026 no es el fin de México, tampoco es su derrota. Es una prueba de liderazgo, de cohesión social, de capacidad para negociar sin someterse, de habilidad para cambiar sin romperse. Algunos verán solo caos, otros verán oportunidad, y la diferencia no estará en lo que ocurra, sino en cómo se responda, porque las profecías no obligan, advierten, señalan, iluminan caminos posibles, y México, como tantas veces en su historia, llega a una bifurcación, resistir repitiendo el pasado o transformarse aprendiendo de él. 2026 está demasiado cerca como para ignorarlo. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es quién estará preparado para atravesarlo. Y eso, aunque Nostradamus lo haya visto, todavía se está escribiendo. Y mientras ese umbral se acerca, hay algo que casi nadie quiere admitir en voz alta: los cambios más profundos no llegan con anuncios oficiales ni con fechas subrayadas en el calendario. Llegan como acumulación, como pequeñas grietas que de pronto forman una fisura imposible de ignorar. En México, esa fisura se siente en el aire. Se siente cuando la gente habla de futuro con más cautela que antes, cuando las conversaciones cotidianas ya no giran solo en torno a planes, sino a contingencias, cuando la palabra por si acaso empieza a aparecer con más frecuencia. No es paranoia, es intuición colectiva. Algo se está reacomodando, y el cuerpo social lo percibe antes de que la mente lo explique. Nostradamus describió este tipo de momentos como tiempos de velo delgado, cuando lo que estaba oculto se vuelve visible. Y eso aplica no solo a gobiernos o líderes, sino a estructuras enteras que durante años parecían sólidas, y de repente muestran su fragilidad. Uno de esos pilares es la economía cotidiana. No hablo de cifras macroeconómicas ni de discursos optimistas. Hablo del precio del alimento, del transporte, del alquiler, del agua, de la electricidad. Cuando el dinero alcanza menos, cuando el esfuerzo rinde menos, cuando trabajar más ya no garantiza estabilidad, la sociedad entra en un estado de tensión silenciosa. No estalla de inmediato, se comprime. Nostradamus habló de un tiempo en el que el intercambio perdería equilibrio, donde el valor real se confundiría con números vacíos, y eso genera algo muy específico: desconfianza. La gente empieza a cuestionar no solo cuánto gana, sino para qué vive así. Y cuando esa pregunta se generaliza, el cambio se acelera. Al mismo tiempo, el flujo humano se intensifica, no solo hacia el norte, sino dentro del propio país. Movimientos internos, cambios de ciudad, retorno a comunidades de origen, migración inversa. Personas que deciden salirse del centro, del ruido, de la promesa urbana que ya no cumple. Buscan tierra, red, cercanía. Buscan sostén humano más que crecimiento individual. Esto no aparece en titulares, pero se siente en pueblos que vuelven a poblarse, en zonas rurales que reciben gente con ideas nuevas, con saberes adquiridos fuera, con una mezcla de cansancio y esperanza. Nostradamus habló de retornos forzados que terminaban sembrando renovación, y ese proceso, aunque doloroso, ya está en marcha. Ahora bien, no todo será reconstrucción tranquila. Cuando los recursos se tensan y las narrativas se polarizan, aparecen los intentos de control, más vigilancia, más regulación, más discursos que prometen orden a cambio de libertad. Y aquí México enfrenta una prueba delicada: mantener equilibrio sin caer en rigidez, proteger sin asfixiar, gobernar sin cerrar. Nostradamus advirtió sobre líderes que ante el caos endurecen la mano creyendo que así detendrán el desorden. Pero también escribió que los pueblos con memoria resisten mejor la imposición que aquellos que olvidaron quiénes son. México recuerda invasiones, recuerda imposiciones externas, recuerda crisis fabricadas y promesas rotas. Esa memoria no siempre es consciente, pero vive en el lenguaje,
en la desconfianza natural hacia el poder absoluto, en la capacidad de adaptarse sin entregarse por completo. Por eso 2026 no será solo un año de presión desde afuera, será también un año de definiciones internas. ¿Qué tipo de país se quiere ser? ¿Qué se está dispuesto a negociar y qué no? ¿Qué se protege y qué se deja caer? Y aquí entra una dimensión que muchos subestiman, la espiritual y cultural. Cuando las estructuras materiales tiemblan, la gente busca sentido. No necesariamente religión institucional, sino significado, rituales, comunidad, historia, raíces. En México esa búsqueda tiene una profundidad particular. No es moda, es herencia. Las prácticas ancestrales, la relación con la tierra, la visión cíclica del tiempo, la aceptación de la muerte como parte de la vida, todo eso vuelve a cobrar fuerza cuando el modelo moderno muestra sus límites. Nostradamus habló de pueblos antiguos que en tiempos de confusión global recordaban lo esencial y desde ahí encontraban equilibrio. Esto no significa rechazo al futuro, significa anclaje. Y un país anclado resiste mejor la tormenta. Pero no nos engañemos, también habrá miedo, habrá desinformación, habrá intentos de dividir, habrá discursos que busquen culpables simples para problemas complejos, habrá quienes intenten lucrar con la ansiedad colectiva. Eso siempre ocurre en tiempos de transición. La diferencia la marcará quienes logren mantenerse lúcidos. Porque 2026 no exige héroes épicos ni gestas grandilocuentes. Exige personas que piensen con claridad, que no reaccionen desde el pánico, que entiendan que los cambios profundos no se atraviesan corriendo, sino observando, ajustando y sosteniendo. Nostradamus no escribió para asustar, escribió para advertir, para que quienes vivieran el momento supieran que no estaban solos, que otros antes vieron el mismo cruce y dejaron señales. México está en uno de esos cruces. No es el final, no es el colapso, es una transformación exigente, incómoda, desgastante, pero también cargada de potencial. Como toda metamorfosis, duele antes de liberar. Y mientras el calendario avanza, lo más importante no será predecir cada evento, sino entender el ritmo. No obsesionarse con fechas, sino con preparación. No vivir esperando el golpe, sino fortaleciendo la base. Porque cuando el polvo se asiente, cuando las decisiones tomadas en este periodo muestren sus consecuencias, México no será el mismo. Y quienes hayan atravesado este umbral con conciencia lo sabrán, no sobrevivieron por suerte sino por haber leído las señales a tiempo. 2026 está demasiado cerca para mirar hacia otro lado. Y lo que se haga ahora, en silencio, en lo cotidiano, en lo esencial, pesará más que cualquier discurso. La historia no siempre grita, a veces susurra, y este es uno de esos momentos. Y cuando el susurro se vuelve constante, ya no puede ignorarse. Se convierte en señal, en advertencia, en llamado silencioso que atraviesa generaciones. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No con estruendo, no con un solo evento espectacular, sino con una suma de hechos que, juntos, forman un mensaje claro para quien sabe observar. México está siendo empujado a mirarse al espejo. Durante años, muchas de las decisiones más importantes se tomaron mirando hacia afuera, esperando aprobación, respaldo o dirección. Pero cuando el entorno externo se vuelve inestable, cuando el norte aprieta y el mundo entero entra en una fase de reacomodo, ya no basta con reaccionar. Llega el momento de decidir desde dentro. Nostradamus escribió que habría un tiempo en el que las tierras intermedias ya no podrían sostenerse solo por inercia, que los pueblos situados entre grandes fuerzas tendrían que elegir conciencia o desgaste. Y esa elección no siempre es explícita. A veces se manifiesta en pequeñas cosas: qué se prioriza, qué se protege, qué se deja caer, qué se posterga una vez más. En 2026, México enfrentará una verdad incómoda: no todos los problemas pueden seguir posponiéndose. Algunos han madurado demasiado. La violencia, por ejemplo, ya no es solo un fenómeno aislado, ni un tema regional. Es una presencia constante que moldea rutinas, horarios, decisiones familiares. Y cuando la violencia se normaliza, el tejido social se debilita.
Nostradamus habló de territorios donde la ley parecía fragmentada, donde el miedo competía con la costumbre, y advirtió que cuando eso ocurre, el peligro no es solo externo, sino interno, la pérdida gradual de confianza entre las personas. Sin confianza no hay comunidad, sin comunidad no hay resistencia real. Pero incluso aquí aparece la paradoja mexicana, porque a pesar de todo, la solidaridad sigue emergiendo en los momentos más críticos. Terremotos, inundaciones, crisis. Siempre hay manos que ayudan sin pedir permiso, redes improvisadas que funcionan mejor que estructuras formales. Esa capacidad no es casual, es cultural, es memoria colectiva de sobrevivencia. Nostradamus vio pueblos que, aun golpeados, no se disolvían, se reorganizaban desde abajo. 2026 podría poner a prueba esa capacidad como pocas veces antes, no solo por un evento específico, sino por la simultaneidad. Presión económica, tensión política, retos ambientales, movimientos sociales, todo al mismo tiempo, y cuando todo ocurre a la vez, ya no sirven soluciones parciales. Aquí es donde muchos sentirán agotamiento. Habrá quienes digan que ya no se puede más, que el país está cansado, que la esperanza es ingenua, y esa narrativa también forma parte de la transición, porque cada transformación profunda atraviesa una fase de desánimo colectivo. Es el punto donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún no se consolida. Nostradamus describió este estado como la noche antes del cambio, no una noche eterna, sino un tramo oscuro donde el miedo intenta ocupar el lugar de la visión. Y es ahí donde se define todo, porque cuando la visión desaparece, el miedo manda. Pero cuando alguien recuerda hacia dónde camina, incluso la noche se vuelve transitable. México tiene algo que muchos países han perdido: una relación viva con su historia. No como relato congelado, sino como experiencia transmitida. Las historias de abuelos, de comunidades, de luchas pasadas. Esa memoria no evita el dolor, pero da perspectiva. Recuerda que otras crisis parecían definitivas, y no lo fueron. Que otros imperios presionaron, y se fueron. Que otras épocas anunciaron el fin, y sin embargo, algo siguió creciendo. Eso no garantiza éxito automático, garantiza resistencia. 2026 exigirá más que discursos, exigirá coherencia. Exigirá decisiones que no siempre serán populares, pero sí necesarias. Exigirá responsabilidad individual, no solo liderazgo visible, porque ningún país atraviesa una transición profunda solo desde arriba. Se atraviesa desde millones de decisiones pequeñas: cómo se informa a la gente, cómo se trata al otro, cómo se cuidan los recursos, cómo se reacciona ante la provocación. Nostradamus advirtió que en tiempos de confusión, muchos seguirían voces estridentes, pero solo quienes escucharan el pulso profundo del momento encontrarían salida. Y ese pulso no se encuentra en el ruido constante, sino en la observación calma. Por eso, más allá de fechas, de nombres, de escenarios concretos, lo esencial de este mensaje es otro. México entra en una etapa donde la inconsciencia sale cara, donde improvisar sin mirar consecuencias ya no es opción, donde seguir repitiendo fórmulas gastadas conduce al agotamiento. Pero también entra en una etapa donde la lucidez, la cooperación y la memoria pueden convertir la presión en impulso. 2026 no es una sentencia, es una prueba de madurez colectiva. Y aunque el camino no será simple, hay algo que las profecías, la historia y la experiencia coinciden en señalar: los pueblos que atraviesan el umbral despiertos no solo sobreviven, redefinen su lugar en el mundo. México ha hecho eso antes, y ahora, una vez más, el tiempo le está pidiendo responder.